Todo lo que tenemos del mequeta de Jaime Rosales no vamos ni por la mitad. A ver, Cis. Yo entiendo que esto puede ser... No, ya, Diana, ya. Ya. Vamos detrás de este... Si podemos desenmascararlo. Es más, yo misma lo voy a hacer. Lo voy a refundir en la cárcel. No quiero que esa sobrina me quiera ver la cara otra vez de... Además, no quiero que me hagan un lado. Lo del business, nada más lo del business, lo vas a tener que ver conmigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te digo que lo quiero ver contigo o qué? Aurelio. Mi jefe está en una reunión, morra. Es más, me paro y dile que estoy en Tijuana, ¿no? Nosotros también. ¿Qué haciendo qué? Tú nomás dile eso. Que nos veamos en la noche porque antes tengo que checar unas cosas. Oiga, ¿usted de verdad cree que Aurelio está de acuerdo con que hayamos hecho esta vuelta? Pues al menos no se opuso. Y se aceptó. Fácil, te quitamos las esposas y vuelas a Caracas. Eso sí, te conviertes en nuestro informante. Dalila, cuéntame, ¿cómo es que llegaste a ser asistente de Alfaro? O sea, digo, deberías estar en televisión, modelando, no sé. Sí, es que mi vocación es ser policía. Cis, pues te vas para el hospital. ¿Qué? ¿Cómo que al hospital? ¿Por? Yo no Pues quiero porque el enfermo este que te estaba atendiendo te estaba dando una madre que te puede causar pancreatitis. Y eso es muy grave, así que sí. ¿Te vas a ir al hospital? No te estoy preguntando. Pues sí. Oiga, jefe, habló la Corina. No sé qué tranza, que le urge verlo y no sé qué rollo. Andar de caliente también, ¿no? Pues sí. Tu papá es como el sol. Abraza, abraza. Pero también quema. Yo misma he querido salir de la trampa Aurelio Casillas. Aurelio, necesito saber algo. ¿A quién viniste a ver acá en Tijuana? A una morra le dicen la soberana. ¿La conoces? ¿Qué pasó con la soberana? ¿Están broncas con la DEA o qué? Pasa mucho, Aurelio. Cosa que te tienes que... Corina, bueno. Corina. La Corina iba a decirme algo de la soberana, pero se cortó la llamada. ¿Qué rollo? Se cortó, la cortaron, jefe. Buena pregunta. No sé. Mijo, comunícate con Greñas que la ubiquen como sea. Amarra, mijo. O sea, pero no entiendo. ¿Qué sigue después de este suero? Lo que se recomienda es una dieta total mientras estabilizamos los valores. Ni agua. ¿Cómo? Te alimentas vía intravenosa. Baby, pero eso es absurdo. O sea, yo ni siquiera tengo dolor. Porque sigues bajo los efectos de los calmantes que te pusimos. Pero estamos seguros de que estás intoxicada y que tienes un cuadro de pancreatitis. Permiso. ¿Eso es peligroso? Pues si no te atendemos, lo puede ser. Pero quédate tranquila. A mi papá le dio eso hace muchos años y salió muy bien. Además, estás en las mejores manos. Todo va a estar bien. Perdón por mis tres chicos, pero es que han sido tantas cosas y ahora esto... Ya, tranquilo. Es tu hermana, déjame le contesto. Bueno, Diana. Sí, aquí estamos. ¿Cómo está mi hermana Laurita? ¿Qué te dijo el médico? No te preocupes, Diana. Estamos haciendo todo lo que se debe de hacer. Berenice va a salir de esta, pero llevará un tiempo. Bueno, pásamela, porfa. Quiero hablar contigo. ¿Qué onda, Cis? ¿Cómo estás? Oye, no te preocupes, yo estoy bien, ni siquiera tengo dolor. Lo que sí quiero saber es cómo vamos a quedar con lo que les propuse. Pues ya hablé con Aurelio, Cis. Y vas. Nomás que sí te queremos poner un GPS para rastrearte. No vaya a ser que este imbécil te quiera esconder, ¿va? Está bien, pero no te preocupes de nada, ¿ok? Confía en mí, todo va a estar bien. Te amo, Cis. Chao. Isturis, ¿tú crees que me puedas conseguir un teléfono que no se pueda rastrear? Sí, claro. Justo tengo este. Y dale tranquila que yo voy a estar pendiente. Yo lo único que quiero, Dalila, es que la pasemos muy bien tú y yo en este momento. ¿Va? Vamos a disfrutar. Provecho. Provecho. Un segundo, que me están llamando. Va. ¿Aló? Jaime. Hola, amor. Habla Berenice. Neni, ¿dónde estás?
Estoy muy enferma, amor. Estoy en un hospital y quería ver si puedes pasar por mí. Oye, no, esto no está claro aquí. Acláramelo, por favor, porque si no, yo no voy a firmar nada. Esto es muy sencillo. Tú nos pasas la información pertinente a todas las empresas que están lavando dinero, sus socios. Y nos entregas el dinero producto de todas estas actividades ilícitas. ¿Es eso o la cárcel? Y si cooperas, chance, y te conseguimos que entres al programa de testigos protegidos. Siempre y cuando cumplas con esta propuesta. Ya eres de los nuestros, Ade. Eso sí te voy a decir, ¿eh? Cuidadito con traicionarnos. Si tú te delatas, te fregamos. Empezaste muy bien, ¿eh? Felicidades. El informante perfecto. ¿Entonces qué, mijo? ¿Alguna noticia de la Corina? Oye, ¿y qué pasó con el Greñas? ¿Qué rollo? Vitas, tráeme un tequila, no nos agaches. Señor. El Greñas está bien reventado de trabajo, pero ya anda viendo eso de la Cori, jefe. Hay que echarle una mano y darle más recursos. Ahí está el Itzuris, que también le sabe todo ese desmadre. Sí, el estudio es bueno para los plomazos, tiene formación militar. De hecho, le quería pedir que se lanzara para Colombia para que le echara la mano a la Felina y al Javier. Bueno, jefe. Pues la neta debería descansar, si va a tener jaleo al rato. Relájese un rato. No, hombre, mijo, hay que andar más atrincados. Más tequila es lo que necesito. Con eso me cargo y me recargo. Jefe, dígame la neta. ¿Qué trae? ¿Tiene algo que ver con esa morra, va? ¿O qué se hace? Entiéndeme, por favor, Aurelio. Yo me podría enamorar perdidamente de ti, pero no puedo. Déjame ir de tu vida, por favor. Te lo pido aquí delante de tu hija. No me busques más y mejor olvídame. Mijo. Es que hay viejas que te marcan más que otras. Y esta, pues sí, me llegó, mijo. Es distinta. Pregúntale a la Rutila y a la corrosión. Diferente. Ya hicimos la división. A ver, yo empiezo. Aquí está. No, ¿de qué? Aquí está. Y este. Ok, no, ¿de qué? A ustedes. Ya. Pues a ti también, ¿qué no? Y pues para ti más. No, pues sí sirve un friego la lana que donó tu hijastra. Hasta sobró. Oye, Roberta, ya ni la friegas, ¿eh? Pues si no es mi hijastra. Y mira, pues hasta nos sobró para los analgésicos. Y más comida. No, pues sí nos conviene. Nos conviene. Ah, mira tú qué interesadita me saliste. Ah, es broma. Ay, no sabes cómo me está costando mantener una distancia con Aurelio. Me tuve que armar de valor. ¿Por qué no te vas un rato con uno de tus hijos? ¿Y llevarles al Chahuizle para allá? Además sería como huir. Y a mí nadie me corre de mi casa. No, pues si no te estoy corriendo, Mecha. Pues no sé, te podrías ir un rato a la Ciudad de México, por ejemplo. No, pero ¿cómo a la Ciudad de México? Si allá está él, ¿cómo crees? Bueno, pues a veces la mejor manera de esconderse es en algún lugar donde no te van a buscar. No, Roberta, yo ya no sé ni qué hacer. La verdad es que todo esto ha sido tan difícil. Pues en lo que te decides, le podrías pedir otra lanita a tu hijastra. Pensándolo bien, no me cayó mal. Está bien guapa la morra, oye. Neni, ¿dónde está tu hermana? La verdad es que me haces muchísima falta y por eso te llamé. Estoy segura que si te veo me voy a mejorar mucho antes. Todos se han portado increíble conmigo, por eso no te preocupes. Pero, pues sí, ahora que esté mejor me gustaría ya regresar a nuestra casa, por fin. ¿Cómo que estás enferma? ¿Qué tienes? Solo prométeme que vas a venir por mí cuanto antes. ¿Dónde estás? Justo estoy aquí en la CDMX, mi amor. Estoy
pues tengo unas cosas. ¿Puedo pasar por ti? ¿Está tu familia contigo? No, ahora no. Justo por eso te llamé. Bueno, entonces paso por ti ahorita. Nada más déjame terminar unos asuntos de gobernación y me lanzo, ¿va? Oye, asegúrate que no te vuelvan a llevar, por favor. No sé si sabías que mi esposa es... Sí. Familiar de los Casillas, ¿no? Sí. Bueno, no es su culpa. Y si quiere que lo acompañe, yo, la verdad, feliz. A lo mejor le están montando alguna trampa, quién sabe. ¿Puedo avisar al Faro? Mira, no creo que me quieran hacer algo porque, digo, si hubieran querido ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Pero es buena idea. Además, somos sincera. ¿Qué te parece si terminamos de comer tú y yo tranquilamente y luego ya nos vamos para allá? Ella no se va a ir de ahí. Ok. Provecho. Necesito estar tranquila para lo que se me viene esta noche. Me voy a pegar es un baño. ¿Qué va a hacer ahora? ¿No? ¿Lo va a meter a su cama y lo va a arrestar? ¿Quiere que pida refuerzos? Ay, Benjamín. Voy a cambiar el discurso. Quiero ver confianza. Dale, Benjamín. Bueno. ¿Ya abriste la puerta? Ahí te tengo un regalito. ¿Un regalito por qué? La gente que te cuida descubrieron que tienes cola. ¿Cola? A ver primero de qué se trata y luego hablamos. Corina Saldaña. Ya me informaron que venía. Nosotros nos encargamos y cualquier cosa le decimos al señor. Gracias. Ahora sí estamos en problemas. La que está en problemas es ella. Lo sé todo, Tracy. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Lo que le hiciste a Aurelio. A la soberana. ¿Dónde está, ¿Qué te estás haciendo pasar por ella? La mataste. Siempre va a haber alguien vigilándote. Tú no vas a saber quiénes son, así es que no intentes traicionarnos. ¿Cómo se supone que me voy a comunicar con ustedes o qué? Este no lo pueden rastrear. Puedes decir que es para tus negocios en Rusia, por ejemplo. Lo que quieras. Tú vas a seguir haciendo las cosas que haces para ellos. En ese sentido, tu vida no va a cambiar. Que hablen, se comprometan, nos das reporte de todo, ¿entendido? Piénselo. Cuídalo, ¿eh? Hola, Carla. ¿Detuvieron el Lanzade? ¿Qué van a hacer con el Bernardo? ¿Se lo van a llevar a Estados Unidos? ¿Lo van a traer a la ciudad? Acuérdate que me vas a dar la primicia. Me lo debes. No te puedo dar nada porque no hubo captura. Claro. Ya. Lo convencieron de colaborar con ustedes. En este momento no te puedo contar nada, Carla. Luego lo hablamos, ¿va? ¿Va a funcionar o qué? ¿Cómo saber? ¿Cuánto tiempo tenemos, Abe? Pues no mucho, pero el suficiente para armar una buena operación. Muy bien, muchachos, muy bien, buen trabajo. Güey, madre, el arsenal que usted se levantó. Usted se consigue lo que quiere cuando quiere, ¿no? El mundo es muy grande, hombre, y aunque muchos lo quieran impedir, hay que estar preparados para tomarlo por asalto. Estoy de acuerdo con usted. Venga, pues. Vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer para despachar a este paciente al infierno. El Greñas mandó estas rutas. Para interceptarlo sería acá o posiblemente acá. Oye, mijito, ya que le sabes tú tanto a estas cosas de las teclas y así,
¿No me podrías conseguir así por estas máquinas un doctorcito que me levante la nacha, hijo, que ya se me está cayendo un poquito? Ay, Tata, ya, sí estás bien, hombre, ya. No puedo con tanto. Tengo trabajo por la Felina, por Aurelio, Super Javi, Ismael, todos. A ver, mijito, espérame tantito. Es que a mí esto me encanta, nada más que soy muy nerviosa y muy desesperada, mijo. ¿Me podrías enseñar algo de las teclas, no? Y yo te enseño las mías también, si quieres. ¡Ay, pelado! Vamos. ¿Todo bien? Ya le están poniendo el GPS a mi hermana. Mira a ver si funciona. Gracias. A ver. ¿Puedo? Sí. Mira, este es un regalito que te va a cuidar siempre. Dirás que te da paz. Se lo explicas bien. Y con esto te vamos a poder seguir siempre. Eso sí, no te lo vayas a quitar nunca porque me rompes el corazón. ¿Ya lo tiene Beren? Sí, ya lo tiene. ¿Y no me vas a dar las gracias? Gracias, Katire. ¿Cuál es el plan? Que Jaime venga por mí, me voy a casa y así lo vamos a poder desenmascarar. ¿Estás segura? Claro que sí, Lau. ¿Por qué dudarías? Si se tuvo los de hacer todas esas marranadas, yo lo quiero en la cárcel. Agrégale el 15%, por favor. Dalila, me hubiera encantado que esto hubiera sido más extenso, pero pues bueno, el deber de marido me llama. Sí, se lo celebro. Oye, pero eso no quiere decir que tú y yo tengamos que dejar de vernos. O sea, esto puede seguir. Es usted un descarado, señor gobernador. ¿Por qué? Pero yo le prometí protección y se la voy a dar. Wow, me gusta esa actitud. Bastante profesional. Ese misterio que tienes. Uf. Sí, lo acompaño con su esposa, señor. Wow, me encantó cómo sonó eso, Dalila. Bastante atrevido, arriesgado. Sí, es que hay que estar alerta, ¿no? Porque nunca se sabe dónde están escondidos los enemigos de los poderosos. Oye, ¿tú crees que Alfaro tenga algún problema, ya sabes, un inconveniente con nosotros? No tiene por qué enterarse. Me encanta. Vamos. Vamos. Acá puede gritar todo lo que quiera, mi amor. ¿Listo? No necesito gritar. ¿Sabes cuánto tiempo se va a tardar Aurelio en descubrir quién eres en realidad? ¿Es él? ¿Es Aurelio? ¿No vas a responder? Órale, respóndele. Cállese. ¿O es Manzano? No les va a ser muy difícil ubicarme. Seguramente tanto Aurelio como Manzano ahorita ya debieron de haber rastreado mi celular. Y también seguramente saben dónde está el tuyo. ¿Qué les vas a decir, Tracy?